tema 5 de la percepción del movimiento, que da inicio en la página 199. Vamos a repasar entonces dudas, conceptos importantes, aspectos a recalcar. Después de haber visto la percepción del espacio tridimensional, vemos un tema más corto, más intuitivo, más sencillo, que suponemos nos va a dar tiempo en esta hora. Bueno, pues vamos a empezar. Si tenéis alguna pregunta, pues también la vamos por el chat poniendo y la vamos contestando. Bien. En principio, los conceptos realmente importantes empiezan a, perdón, a partir de la página 200, donde nos encontramos con los umbrales de detección del movimiento, que son los conceptos que se investigaron en los primeros experimentos de la psicofísica, como vimos en temas anteriores. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que se analiza en estos umbrales es el desplazamiento de un objeto en el espacio, lo cual se denomina movimiento real, y a partir de aquí, en la página 200, se intenta, bueno, pues, investigar cuáles son los umbrales de detección del movimiento. ¿Qué tal todo? Estamos en la página 200, estamos empezando, y vamos a ir, bueno, pues viendo el concepto que tiene el punto 1.1 de umbrales de detección del movimiento, ¿no? ¿Cuál es el movimiento más pequeño que podemos empezar a detectar? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces en el punto 1 se explica lo que es un movimiento real, un movimiento de un objeto en el espacio, y puede ser o no percibido en función de que supere una determinada distancia, una determinada magnitud. Esto es lo que se llamaría el umbral. Nuestro sistema perceptivo empieza a percibirlo a partir de una distancia mínima, ¿vale? Que sería el umbral de desplazamiento, el umbral de distancia, ¿vale? O a partir de una velocidad mínima. Si se mueve tan despacio que casi no se ve, no supera el umbral, no sabemos que se está moviendo, ¿de acuerdo? Bueno, que son conceptos relacionados, ¿de acuerdo? Bueno, hay aquí un concepto importante que interesa comprender, que es la diferencia entre ese desplazamiento absoluto y el desplazamiento relativo, ¿vale? ¿Qué sería el desplazamiento real absoluto? ¿Vale? Es el desplazamiento de un punto, de un objeto sobre el fondo. ¿Y qué sería en la página 201 arriba el movimiento relativo? Es cuando, como veis en la figura 5.1, en el fondo hay una serie de líneas que proporcionan un contexto. Este desplazamiento sobre un fondo, ¿vale?, que proporciona unas líneas se llama desplazamiento relativo, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho, como veis en la figura 5.1, cuando hay unas líneas de referencia es más fácil notar que el objeto se va moviendo. Por ejemplo, si yo voy moviendo este objeto en el plano visual, al haber unas líneas de referencia en el fondo, ¿de acuerdo? Al haber unas líneas de referencia, lo que ocurre es que es más fácil percibir el movimiento relativo. Si el fondo fuera uniforme, si no hubiera líneas de referencia, sería más difícil ver si el objeto se mueve sobre el fondo, ¿no?, que sería el movimiento absoluto. Por eso dice en la página 101 que el marco de referencia es un fondo de líneas que ayuda al sistema visual, de forma que, como pone en la página 201, el sistema visual es más sensible al movimiento relativo, ¿de acuerdo?, que al movimiento absoluto, lo cual se explica, ¿vale?, en la página 201. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en este caso, ¿vale?,
el umbral de detección depende de si el fondo es uniforme o si el umbral será menor cuando el fondo incluye rayas y se trata de movimientos relativos. Otro aspecto que influye en el umbral, que está debajo de la figura 5.1 en la página 201, es si estamos percibiendo un movimiento con el centro del ojo, con el centro de la retina, que se denominaría la fóvea, ¿sí? O si lo estamos percibiendo el movimiento con la periferia visual, las zonas periféricas. ¿Dónde pensáis que puede haber un movimiento, que el ojo es más sensible y va a detectar antes el movimiento? Es decir, ¿cuándo será el umbral más bajo? ¿En el centro del ojo o en la periferia? Pensarlo un momento. Según los experimentos que comenta el libro, dice que cuando el objeto se percibe con la periferia del ojo, está lejos del centro del ojo, en la periferia visual, el umbral de detección es mayor. ¿Por qué? Parece ser que hay menor sensibilidad al movimiento, ¿de acuerdo? Mientras que si yo lo estoy observando con el centro del ojo, el umbral es menor. Es decir, el sistema visual tiene más sensibilidad a la percepción de ese movimiento, ¿vale? Esto está explicado en la página 201 abajo, ¿vale? Es decir, la zona de la retina influye en la percepción del movimiento. Bueno, y esto origina, que está explicado en la página 202, el que aparezca un efecto que se llama paradoja de Auber-Fleiss, ¿vale? Que lo tenéis en la página 202 arriba, ¿vale? Entonces, efectivamente, parece ser que la fóvea, el centro del ojo, es más sensible al movimiento. Es decir, percibimos antes que un objeto se mueve si está en el centro del campo visual que si está en la periferia del campo visual. ¿De acuerdo? Es más sensible el centro del ojo que la periferia del campo visual. Pero aparece aquí, en la página 202, la paradoja de Auber-Fleiss, que viene a decir que, en teoría, cuando un objeto se mueve en el centro del campo visual, debería dar la impresión de que se mueve más rápido, porque hay mayor sensibilidad al movimiento. Y sin embargo, esta paradoja de Auber-Fleiss, que es muy sencillo de memorizar y de aprender, quiere decir que un objeto se mueve más lentamente, que es el efecto no esperado, se mueve más lentamente cuando lo miramos con el centro de la visión, en el centro del campo visual, cuando se capta en el centro de la retina, en la fóvea, en la zona que llamamos fóvea, ¿vale? Entonces, es al revés de lo que sería esperado según esta mayor o menor sensibilidad, ¿vale? Bueno, hay un experimento sencillo que podéis hacerlo para recordarlo. Siempre los experimentos son interesantes para que lo podáis recordar mejor, de cómo se demuestra la paradoja de Auber-Fleiss. Lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Viene aquí explicado y es muy sencillo en qué consiste la paradoja, ¿vale? Vamos a ver. En el cuadro donde pone demostraciones de efectos paradójicos de la página 202, abajo viene explicada la demostración de la paradoja Auber-Fleiss. Bien, nos situamos frente a una pared, ¿vale? Extendemos el brazo. Movemos varias veces el brazo hacia la derecha y hacia la izquierda a una velocidad moderada. Tras unos minutos abrimos los ojos y miramos la pared. Tenemos que ver a qué velocidad se mueve la mano y la trayectoria que sigue el brazo, ¿vale? Pero tenemos que, en este momento, examinar la pared. Estoy mirando la pared y se está moviendo la mano. Por lo tanto, estoy viendo el movimiento de la mano con la periferia del campo visual, ¿vale?
Ahora, ¿qué hacemos? Al mismo ritmo vamos a mover la mano, pero cogiendo un bolígrafo, realizando el mismo movimiento, pero nos vamos a fijar en el bolígrafo. Con lo cual, vamos a seguir el movimiento de la mano, ¿vale? Con el bolígrafo, ¿vale? A la misma. Entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿Vale? En teoría, ¿sí? Si es más sensible el centro del ojo, se debería de mover, para mí, se debería de mover más rápida. Sin embargo, se mueve más lento, ¿vale? Si yo miro a la pared, parece que se mueve más rápido, ¿no? Esta es la paradoja de Auberfleis, repito. Si me fijo con el centro de la visión, parece que la mano se mueve más lenta, cuando lo esperado, porque hay mayor sensibilidad, es detectar mayor movimiento, ¿vale? Esa es una de las paradojas que, bueno, pues tendréis que repasar, ¿vale? Bueno, luego hay los posefectos. Otra parte muy interesante es los posefectos de movimiento, ¿no? Bueno, en la página 203 tenéis explicados, y luego también, si queréis verlos, hacer el experimento, podéis entrar en Google, hay muchos efectos visuales de este tipo. No sé si Soto ya lo ha probado, el experimento de la paradoja de Auberfleis, ¿no? De que cuando te fijas en un objeto y lo estás mirando, aunque haya mayor sensibilidad al movimiento, parece que va más despacio, ¿no? Pero si estás mirando a la pared, lo ves con la periferia del campo visual y parece que la mano va más deprisa, ¿vale? Bueno, los efectos de movimiento de la página 203, si los ponéis, te va a salir en la demostración visual en internet, ¿no? La ilusión de cascada, ¿no? Por ejemplo, es decir, si tú estás viendo una imagen de una cascada cayendo mucho rato, durante un minuto, pues claro, tú estás viendo el agua caer, el agua caer, el agua caer. Ahora, diriges la mirada hacia otra parte y ¿qué ocurre? Miras otro objeto y ahora lo ves moverse, pero al revés. En vez de caer hacia abajo, como en la cascada, ves que se mueve el objeto hacia arriba, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería la explicación fisiológica de todos los posefectos? Los posefectos se explican siempre por la saturación de los receptores, que han estado muy saturados durante unos minutos, con un color, con un movimiento. En este caso, con un movimiento, los receptores de movimiento hacia abajo se saturan y por lo tanto al mirar otra cosa, el cerebro interpreta, se disparan antes, vamos a explicarlo así, se disparan con mayor probabilidad los receptores contrarios. Es decir, es como si el cerebro se adaptara, no captara los movimientos hacia abajo, ¿no? La ilusión de cascada la podéis encontrar y la podéis practicar, ¿vale? Luego tenéis en la página 203 el posefecto de la espiral. Normalmente así, pues este tema lo podéis ir estudiando y buscando los efectos y bueno, pues no es tan de memoria, sino todo es más visual, ¿no? El posefecto de la espiral es que cuando es como una cascada, pero tú estás viendo una espiral dando vueltas, ¿vale? Después de un rato, ¿vale? Por ejemplo, puede ser una peonza. Después de un rato pasas a mirar otro objeto y el objeto se han saturado los receptores de movimiento de este tipo y el objeto entonces se disparan preferentemente en el cerebro los receptores contrarios. Parece que el objeto va al revés. Es un posefecto, ¿no? Es igual que cuando miras un objeto amarillo, todo el campo visual amarillo mucho rato, un minuto, al mirar una pared blanca, al estar saturados los receptores del amarillo, en la pared se proyectarán los receptores contrarios, que son los que no están cansados, ¿no? Podemos verlo también como un efecto de fatiga de los receptores del cerebro, ¿no? Y luego el movimiento paradójico, que es también lo mismo,
Y el ejemplo sería una lista de una película. Si tú te quedas 2 minutos viendo que van subiendo hacia arriba, van subiendo hacia arriba, van subiendo hacia arriba, y al cabo de 1 minuto miras o varios, miras otro objeto y tus receptores de movimiento hacia arriba van a estar saturados y vas a ver el objeto moverse hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, la explicación también que estoy dando la tenéis en la página 203, para que luego la repaséis. ¿Vale? Quiere decir que como se adaptan los detectores de movimiento del cerebro, como vamos a ver en este tema, claro, la idea de la fisiología, de la percepción, es que cada tipo de movimiento, de una forma muy especializada, tiene un tipo de neuronas que detectan específicamente ese movimiento. Entonces, esos detectores de ese movimiento específico se han adaptado, se han saturado, se han fatigado, ¿vale? Y cuando miramos otro, se disparan los receptores que no están cansados, que no están fatigados, que son los que detectan los movimientos contrarios, ¿de acuerdo? Esta sería la explicación fisiológica de los post-effects, ¿de acuerdo? Bueno, se detectan, como dice en la página 203, se activan los detectores de otras direcciones, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, en la página 204, los distintos fenómenos de movimiento que vamos a completar. El primero sería, en el punto 2.2, el movimiento autocinético, ¿vale? Bueno, ¿qué es el movimiento autocinético? Bueno, supongamos que es también una ilusión, ¿no? Que un objeto es una ilusión, porque un objeto no se está moviendo, pero tú lo miras de una forma muy fija, muy prolongada, en la oscuridad. Al final, al cabo de 2 minutos, te va a aparecer que ese punto luminoso se está moviendo. Bueno, esto lo habréis visto, claro, cuando te fijas por la noche en una estrella, ¿vale? Si estás en el verano, en una terraza, y te fijas en una estrella durante una serie de minutos, más de 2 minutos, claro, tú vas a estar al cabo de 2 minutos pensando que se está moviendo, que es un satélite, pero en realidad es una ilusión, es el movimiento autocinético y consiste en esta ilusión de que algo se mueve cuando llevas mucho rato mirándolo, ¿no? Se trata casi siempre de un punto luminoso sobre un fondo oscuro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, crees que una estrella, que evidentemente no puedes verla moverse, está a tal distancia que es imposible, pero tú piensas que se está moviendo, ¿no? Piensas que es un avión, ¿no? Muy similar es el fenómeno que se explica en el punto 2.3. No sé si habéis visto o habéis sentido esta ilusión de que se mueve una estrella por la noche, ¿de acuerdo? O que tenéis la duda de si se está moviendo, si es una estrella o si es un satélite, ¿no? Esta ilusión no sé si la habéis comprobado o la habéis visto alguna vez, ¿no? Ya digo, el punto 2.3 de movimiento inducido es algo similar, ¿no? Hay una pequeña variación en el movimiento inducido en el punto 2.3. ¿Por qué? Porque en el movimiento inducido también hay un objeto que está inmóvil y tú piensas que se está moviendo. Entonces, pero la diferencia es que en este caso, ¿por qué se produce la ilusión? Porque hay un segundo objeto que se está moviendo, que a veces es de mayor tamaño y que rodea al primero, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en la figura 5.2, ¿vale? Vamos a suponer que estamos en un experimento para demostrar el movimiento inducido, ¿no? A ver, el estímulo mayor aquí sería el rectángulo luminoso, ¿vale? Y puede ser que este de rectángulo luminoso, el experimentador haga que se desplace hacia la izquierda, ¿vale? Veis que hay una flecha apuntando
hacia la izquierda, ¿vale? En el libro. Entonces, ¿qué ocurriría? Que el punto luminoso parece, es la ilusión del movimiento que se mueve en sentido contrario. ¿Cuándo está quieto? ¿Vale? ¿Cuándo se observa esto en la naturaleza? Bueno, veréis, por ejemplo, a veces, viene aquí algún ejemplo también de la luna, ¿no? Por ejemplo, por la noche, la luna siempre está fija en el cielo en el sentido visual, ¿no? Es decir, se mueve tan lento, se mueve por debajo de nuestro umbral de percepción. La luna no se percibe en movimiento, ¿de acuerdo? Porque para nosotros se mueve demasiado lentamente. Por lo tanto, la luna siempre la percibimos quieta en el cielo. Ahora, fijaros qué ocurre. A veces puede estar una masa nubosa, de nubes detrás, ¿vale? Las nubes se están moviendo porque el viento las desplaza, ¿vale? Pero puede generar un fenómeno parecido. Puede parecer que la que se mueve es la luna a través de las nubes, ¿vale? Pero en realidad es un movimiento inducido, ¿no? Bueno, otro ejemplo, que no sé si el de la luna pues lo habéis visto alguna vez o lo habéis manifestado alguna vez. Hay otro que es el tren, que esto casi siempre lo habréis notado en una estación, ¿no? Muchas veces estás esperando en un vagón del tren, del AVE o de cualquier otro tren, pues que se ponga en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces a veces pensamos que se ha puesto en marcha, ¿sí? Porque vemos moverse el tren que está enfrente, ¿sí? Estamos sentados, vemos moverse el tren, y decimos ya nos hemos puesto en marcha. Pero en realidad, cuando se va el tren de al lado, vemos que nosotros estábamos quietos. No éramos nosotros el que nos estábamos moviendo, no era nuestro tren, sino el de al lado, ¿vale? Era una ilusión de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el contexto, todo el fondo se está moviendo. Entonces el movimiento inducido es un movimiento de un objeto muy grande que hace que percibamos una falsa ilusión de movimiento. Bueno, vamos a ver en la página 206 otro curioso efecto histórico en el punto 2.4, que es el movimiento aparente, que también es muy importante, ¿vale? Bueno, vamos a ver. También antes comentar que, según Wallach, ¿vale? La explicación del movimiento inducido, que estamos a mitad de la página 206, se explicaría la explicación porque el sistema visual es sensible, muy sensible al movimiento relativo entre dos objetos. Es decir, el sistema visual le interesa mucho cómo se mueve un objeto en relación a otro, ¿vale? Y en cuanto hay un objeto grande moviéndose en el campo visual, ¿vale? Se asigna un movimiento, ¿vale? Porque el sistema visual es muy sensible. Vamos a entrar ya en lo que os decía, ¿no? En la página 206 y 207 tenemos la explicación del movimiento aparente que empezó a investigar en 1912, a principios del siglo XX, la Gestalt. Es aquí a un autor que se llama Wertheimer, ¿no? Él lo llamó el movimiento aparente o estroboscópico, porque se utilizaba un aparato que se llama estroboscopios, ¿vale? Este experimento es muy importante de este fenómeno que luego veréis que se llamó históricamente el fenómeno Phi, ¿vale? El fenómeno Phi, y que empezó pues a dar origen a todos los experimentos de la Gestalt sobre percepción, ¿no? Bueno, los sujetos que lo percibieron fueron los propios psicólogos de la Gestalt, algunos muy importantes como Kohler o Kafka, que estudiaréis en Historia de la Psicología, ¿vale? Entonces, bueno, el experimento era muy sencillo. Con este aparato, el estroboscopio, Wertheimer, que es el autor, proyectaba dos líneas en el campo visual, dos líneas rectas, ¿sí? Paralelas, en este caso vertical, ¿vale? Separadas por 1 centímetro, ¿vale? Una línea y otra, una línea y otra, una línea y otra. Las proyectaba durante un tiempo. Claro, el aparato estroboscópico, lo que servía era para saber cuántos milisegundos se proyectaba cada estímulo
y qué intervalo temporal los separaba, una línea o otra, ¿vale? Y aquí él descubrió que según el intervalo, ¿sí?, entre una línea y otra, se producía un fenómeno visual diferente, ¿vale? Lo tenéis aquí en la figura 5.3, que resume un poquito los diferentes intervalos que investigó Wertheimer, ¿vale? En la página 207. Por ejemplo, si el intervalo entre A y B era de menos de 30 milisegundos, prácticamente aparecían a la vez, ¿vale? El efecto era que aparecían a la vez las dos líneas, ¿vale? Porque casi no había diferencia. Parecía que se proyectaban a la vez. Si el intervalo, vamos a pasar al más largo, ¿vale? Si el intervalo era muy largo, más de 300 milisegundos, no había ilusión tampoco. La percepción era de que se proyectaba una, ¿sí?, pasaban medio segundo, vamos a decir, y se proyectaba otra. Se proyectaba una, ¿sí?, y se proyectaba otra. Es decir, era una iluminación sucesiva de cada línea sin ningún tipo de ilusión de movimiento, ¿vale? Más de 300 milisegundos, ¿vale? Cercanos, estamos hablando de medio segundo. Bueno, que ya pues se perciben. Ahora, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está lo interesante? Cuando la distancia, el intervalo de tiempo entre cada una de las líneas que se proyectaban muy cerca una de otra, estamos hablando de muy cerca una de otra, era cercano entre 60 y 200 milisegundos, vamos a decir 150 milisegundos, ¿vale? Por decir una cifra. El tiempo era el justo para que lo que se percibía era una ilusión falsa de movimiento de A moviéndose hacia B. Es decir, se percibía una sola línea que se movía de A hacia B. Los sujetos decían, estoy viendo una línea que se mueve de aquí a aquí, de aquí a aquí. Se percibía un falso movimiento. Entonces, es lo mismo, este fenómeno de ilusión de movimiento que se observa en el cine, ¿vale? Sabéis que en el cine se proyectan 24 imágenes, pero al tener justo ese intervalo, vamos a decir, de 24 imágenes por segundo, no ves 24 fotos. No ves 24 fotos, sino ves una ilusión de movimiento de un personaje, ¿vale? Bueno, esto también se sabía ya en el siglo XIX porque había unos juguetes, que alguna vez en algún libro lo habréis podido ver, que llevan unas imágenes dibujadas en la página y que al pasarlas se ve que el muñequito se está moviendo, que son como los dibujos animados, porque justamente pasan por delante del ojo a esa misma velocidad que decía Wertheimer, ¿no? A esa velocidad que está entre, más o menos, entre 60 y 200 milisegundos, ¿vale? Y luego la tercera cosa que tenemos que hace este mismo efecto son los famosos letreros de neón que hay en los semáforos, ¿no? El mobiliario urbano, por ejemplo, en los puntitos verdes que se mueven encima de las farmacias, donde los puntitos verdes se mueven justamente a este ritmo, que decía Wertheimer, entre 60 y 200 milisegundos, y nos parece que las letras se van desplazando, ¿no? También lo tienen los hospitales, que las palabras se van moviendo. Simplemente es un programa de ordenador que mueve los puntos a esta velocidad y crea la ilusión de letras que se desplazan, ¿vale? Pero es justamente la manipulación de esta, la ilusión de movimiento aparente que descubrió Wertheimer en el fenómeno Phi. Si queréis verlo, cómo lo hizo Wertheimer, lo podéis poner también, fenómeno Phi, Gestalt, Wertheimer. Y también os aparecen simulaciones en vídeos de internet, ¿vale? Que también lo podéis ver. Cómo parece que la línea se mueve de un lado a otro, ¿vale? Se mueve, pero en realidad lo que estáis viendo es una ilusión, ¿vale? Bueno,
En la página 208, pues explica un poquito más algunas de las leyes. A ver. Dice, yo tengo una duda sobre otro tema. Si quieres, vale, pues ahora ya me lo comenta. Dejamos al final de la clase un tiempo, ¿vale? Y ahora ya Millán me lo está comentando, ¿vale? Pues lo vamos a comentar, ¿vale? Ya me dices la página y todo eso. Bueno, tenemos las leyes de corte de la página 208, ¿vale? Las leyes de corte, bueno, pues vienen ahí diferentes variables, ¿no?, que pueden afectar a ese intervalo temporal y a esa percepción del movimiento aparente, ¿no? Bueno, y luego en la página, bueno, eso es más o menos leerlo y ver la relación que hay entre las distintas estimulaciones, ¿no? Porque, bueno, realmente esto es más conocer de memoria un poquito cómo influyen los distintos variables. Se puede explicar un poquito más, porque es más intuitivo, en la página, al final de la página 208, la negrita del problema de la correspondencia, ¿vale? Y es que cómo asigna el sistema visual, cuál es el punto que se mueve. Por ejemplo, si lo veis, esto se puede explicar más intuitivamente en la figura de la página 209 en el punto 5.4. Por ejemplo, según el fenómeno que estamos viendo, el fenómeno phi, el movimiento aparente, veis que tenemos a la izquierda, donde pone tiempo 1, 3 objetos, ¿vale? Donde pone tiempo 2, otros 3 objetos, ¿vale? Están en el otro lado del campo visual. Y si se manipula el intervalo temporal, la ilusión de movimiento que va a ocurrir va a consistir en que un objeto que está aquí parece que se mueve hacia el otro, lo tenéis ahí en la figura 104. El siguiente parece que se mueve hacia el otro y el último parece que se mueve hacia el otro. ¿Y por qué percibimos que cada uno se mueve en paralelo? ¿Vale? Porque dice aquí, C, perceptos posibles. El ojo también podría percibir que un objeto va entrecruzándose hacia arriba o hacia abajo, no. El ojo percibe que el objeto se mueve en paralelo, ¿vale? Entonces lo que dice aquí es que hay una ley de la correspondencia que dice que lo que se percibe es movimiento entre los estímulos que están más cerca, entre las trayectorias que requieren menos tiempo. Parece que todo se mueve hacia el punto que está más cerca, ¿vale? Y ya explica aquí todos esos fenómenos de movimiento aparente que pueden ser reproducidos por un ordenador, ¿vale? Y que pueden dar lugar a ilusión de movimiento, ¿vale? Bueno, hasta ahí tenemos, bueno, pues, la comprensión de todo esto más o menos es sencilla porque son fenómenos que todos vemos, ¿no? El punto 241, pues la relación en las leyes de corte sería más para memorizar que para, ¿vale? Porque son relaciones entre estímulos muy concretas. Y luego me interesa comentar ya la segunda parte del tema, en la página 210, el concepto de tipos de movimiento, que veis ahí que está subrayado en negrita, y algunas cosas de los mecanismos fisiológicos a partir de la página 200, ¿vale? Bueno, vamos a ver el punto 242. Aparece en la página 210 un autor que se llama Brady. Él habla de dos tipos de movimiento aparente, ¿vale? Esto sí es importante resumir en qué se diferencian esos dos tipos. ¿Veis arriba? El primero, en la negrita, movimiento de corto alcance, y abajo, el movimiento de largo alcance, ¿vale? Simplemente tendréis que anotar y comprender la distinción que hace Brady. Dice Brady, movimiento de corto alcance. Se observan películas en el cine y se observa este movimiento, típico del cine, ¿no? Son desplazamientos cortos, ¿vale? Pequeños y tasas de alternancia rápidas. Y se perciben solamente con un ojo, ¿vale? Esas son las características principales del movimiento de corto alcance. Si hay alguna pregunta, ¿vale? Para el resumen. Desplazamientos cortos, menos de 0.25 grados de ángulo visual, tasas de alternancia rápidas, que son muy rápidas en el cine, y solo se perciben con un ojo,
¿vale? Movimiento de corto alcance. Tiene esas tres características. ¿De acuerdo? Ahora, movimiento de largo alcance, definido por Bradick. ¿Vale? Este es el que hemos visto en los experimentos de la Gestalt y en los anuncios luminosos que vemos en las farmacias, en los hospitales, en los semáforos, ¿vale? En el mobiliario urbano. Y entonces la característica del movimiento de largo alcance es que las distancias que recorren los puntos son más largas. De hecho, veis que los puntitos de los anuncios luminosos se mueven muy rápido. ¿Vale? El periodo temporal es mayor, 200 milisegundos, y se piensa que su procesamiento tiene lugar en etapas tardías. ¿Por qué se sabe esto? Porque para percibir ese movimiento ilusorio de la Gestalt y de los anuncios luminosos de la calle, de los hospitales, de las farmacias, se necesitan los dos ojos. Es un movimiento ilusorio que se percibe con los dos ojos, de carácter binocular. Cuando se perciben con los dos ojos, quiere decir que seguramente que será necesaria integrar la información de un ojo y de otro a nivel de córtex visual. Por lo tanto, estamos hablando de un procesamiento más tardío y no directamente realizado con un ojo, como el movimiento primero de corto alcance. ¿Vale? Bueno. Eso sería en cuanto a la punto 242, tipos de movimiento aparente. ¿Vale? Luego veis que abajo ya explica más detalladamente el análisis como se haría por parte del sistema visual. Abajo de la página 210. Por ejemplo, habría diferentes fases. En la primera fase de movimiento de corto alcance, lo que se produciría es un procesamiento de abajo arriba. ¿Vale? De abajo arriba, ¿qué significa? Un procesamiento desde el estímulo hacia la percepción. ¿Vale? Mientras que cuando hay un movimiento de tipo de largo alcance o un movimiento binocular, ¿vale? Se pone en marcha un sistema de análisis de movimiento, ¿vale? Más lento, ¿vale? Y que se supone que se hace con el córtex visual, ¿vale? Bueno, esto es más difícil de explicar, ¿vale? Porque es una propuesta teórica de Bradick. De todas formas, lo vamos a aclarar ahora un poco más claramente con el tema de los mecanismos fisiológicos a partir de la página 211, ¿vale? Aunque no se conocen del todo, ¿vale? Vamos a analizar esos detectores de movimiento que se supone que hay en los ojos y que, sobre todo, sabemos que existen porque en la página 211 abajo pone en negrita que existe una técnica de adaptación selectiva. Sabemos que si sometemos al ojo a una estimulación de movimiento repetitiva, se cansan los receptores y dejan de ser sensibles a ese movimiento y pasan a actuar los siguientes detectores. Por lo tanto, sabemos que hay detectores específicos para un tipo de movimiento. ¿Cuáles serían? Pues ya dice aquí que, bueno, veréis varias teorías, además de esta que hemos visto de Bradick, de 3 fases, ¿no? De 3 fases, 2 para el primer movimiento de corto alcance y 1 para el segundo movimiento de largo alcance, que ahora la aclararemos más. Pero, bueno, vamos a ver cuáles serían esos detectores a partir de la página 202. Bueno, algunos de esos detectores estarían en el córtex visual, ¿vale? Estarían en el córtex visual. ¿Cómo se sabe que están en el córtex visual? Es lo que pone en la página 212. Cuando son necesarios los dos ojos para detectar en un experimento este efecto de movimiento ilusorio, se supone que los dos ojos son necesarios porque la información ha llegado al córtex visual que tenemos aquí, en la parte posterior del cerebro, y esa integración de información es la que produce el efecto de movimiento ilusorio. Por eso sabemos que participa el córtex visual, porque con un ojo solo no se da el fenómeno, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuándo es necesario? Es lo que pone en la página 212 y en esta explicación larga, pero simplemente está esta idea sencilla, ¿vale? Todo lo que sea un posefecto que requiera la participación de ambos ojos
es un posefecto que depende del córtex visual y de la integración de la información de ambos ojos. Siempre hemos dicho que la información visual que llega a la retina, si fuera necesario solamente un ojo y solamente el procesamiento temprano retiniano, claro, se podría producir el fenómeno de movimiento ilusorio solamente en un ojo, tapando el otro, pero no se produce muchas veces. Muchas veces es necesario la participación de ambos ojos y entonces sabemos que hay una participación de neuronas del córtex visual, ¿no? ¿Qué va haciendo el tema? Pues va analizando en qué partes concretas del córtex visual, qué neuronas participan, en el punto 3.2, ¿no? Vale, por ejemplo, viene la idea primero de que el área V1 pues está muy especializada en un movimiento de barras, ¿no?, con una dirección concreta y una velocidad concreta, ¿vale? Y el área V1 responde a un desplazamiento de la retina, ¿vale? Luego, esa información se va procesando más profundamente en el cerebro y participan otras áreas, como las áreas MT y MST del lóbulo temporal, ¿vale? Pero cada área, tanto del lóbulo temporal después, como de la retina, primero, como del córtex visual, se especializa en un movimiento concreto. Movimiento hacia allá, un movimiento hacia allá, un movimiento curvo, etc. ¿Vale? ¿Cómo colaboran las neuronas? Hay varios modelos a partir de la página 213, en el punto 4. Modelos de detección del movimiento, ¿vale? Vamos a ver los movimientos. En la página 213 abajo tenemos el modelo de Raychard, que lo tenéis abajo. Es el primero y está representado en la figura 5.5. ¿Veis? Este modelo es, con la figura se puede explicar, ¿vale? Porque tenemos, veis, aquí en la figura 5.5 de la página 214 tenemos un modelo sencillo. Todo lo que sea visual, pues nos va a ser más fácil de comprender, no requiere tanto tiempo, ¿vale? Tenemos una neurona que está en el punto A. La veis en la figura 5.5 de la página 214. Tenemos una neurona que está en el punto B, ¿vale? Y tenemos una tercera neurona que analiza la información de esas dos y que sería la neurona C, ¿vale? ¿Qué proponía Raychard, el modelo de Raychard? Veréis, si hay un objeto que se mueve desde A hasta B en el campo visual, va a ser detectado por la neurona A y cuando llega a B, también va a ser detectado. Como ambas van a mandar la información a C, ¿vale? En C van a llegar prácticamente sincronizadas las señales. ¿Por qué? Pues porque como la distancia de A a C es un poquito mayor, van a llegar a la B. Esa sincronización de las dos señales que llegan a C hace que el campo visual perciba subjetivamente un movimiento del objeto de A a B, ¿vale? Porque es un movimiento natural, fluido, ¿de acuerdo? Ese es el modelo de Raychard, ¿no? Hay una neurona que detecta una posición, otra que detecta otra, y una tercera que sería C, que detecta si las neuronas que van detectando los cambios perciben un movimiento fluido, ¿vale? El segundo modelo, este modelo como veis es muy simple. El segundo modelo, que me tenéis en la página 215, es el modelo de Adelson y Mobson, de 1982, es similar, pero, como veis en la figura 5.6, ¿vale?, utiliza el concepto de estímulos componentes, de estímulos más complejos, ¿vale? Entonces, los patrones complejos, en las experimentaciones de este tipo, se representan como enrejados, ¿vale? Entonces, hay detectores, si nos fijamos aquí en la figura 5.6, había un estímulo complejo en la zona A, de forma que se va a detectar el movimiento hacia arriba, porque todos los puntos de referencia detectan el movimiento hacia arriba. En segundo lugar, habría otro grupo de neuronas, ¿vale?, que analizarían el movimiento del estímulo
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿vale? Utilizando líneas como las que aparecen en el estímulo B, enrejados de este tipo. Y entonces, al utilizar estos enrejados, vemos el objeto moverse hacia acá, ¿vale? Entonces, unas neuronas detectan el movimiento hacia arriba y hacia abajo, vertical, otras neuronas detectan el movimiento horizontal, y cuando queremos ver un objeto que se mueve en diagonal, en diagonal o en curva, utilizamos un estímulo compuesto que sería como un enrejado, que tendría tanto referencias horizontales como verticales. Y si os fijáis en el estímulo que hay abajo, es un enrejado que tiene referencias para todas las direcciones, y ahí el estímulo visual se podría comparar cómo se mueve en relación a todos los otros objetos del espacio, ¿vale? Se compararía en el movimiento global. Por lo tanto, lo más importante del modelo de Adelson, que es, a ver, porque esto son cosas muy complicadas, muy complejas, que es por fase. Primero se detecta un movimiento sencillo, luego se detecta en otra dirección otro movimiento que Adelson y Mobson llaman movimiento local, ¿vale? Y luego pasa a la siguiente fase, donde se interactúan, se computan todos los sistemas de referencia y se detectan movimientos más complejos, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya tenemos la parte final, es un poquito más sencilla, porque son fenómenos otra vez de percepción visual. Fijaros, en la página 206 es más sencillo porque en el punto 5.1 de percepción de causalidad, no casualidad, causalidad, explica cómo el sistema visual, esto es muy parecido a los experimentos de la Gestalt, va percibiendo, según lo que ve, movimientos y causas, relaciones entre objetos, ¿vale? Esto es más fácil de explicar ahora en la clase esta grabada, porque en la página 217 tenemos un esquema que podéis ver, que es la figura 5.7, donde utilizando ese esquemita, vamos a ver perfectamente de la página 217, vamos a ver cómo se mueven los objetos perfectos. Vemos la parte de arriba, ¿vale? Un efecto de lanzamiento. ¿Qué se necesita para que se perciba visualmente el efecto de lanzamiento? A ver, primero, la bola blanca se tiene que ver dirigiéndose hacia la negra, ¿vale? La bola blanca, esto es como el billar, ¿no? Se percibe dirigiéndose hacia la negra. Luego, se detienen ambas justo cuando chocan, la blanca se queda quieta y la negra sale disparada. Cuando vemos eso, la percepción visual interpreta que la bola blanca ha chocado y ha lanzado a la negra. Pero tiene que producirse esta secuencia, ¿vale? Claro, como esto lo vemos todos los días, ¿vale? Este tipo de movimientos, pues esto no es difícil de estudiar, ¿vale? En cambio, en el segundo ejemplo, tenemos lo que hace el sistema visual para reconocer un movimiento de arrastre entre dos objetos, ¿vale? De arrastre, que sería la segunda línea. ¿Veis aquí cómo? Para ver un efecto de arrastre, ¿qué ocurriría? La bola blanca se acerca hacia la negra. Entran en contacto las dos y cuando entran en contacto empieza a moverse la negra y también se mueve detrás la blanca. Cuando vemos eso, el sistema visual interpreta la bola negra está arrastrando a la blanca. Efecto de arrastre. O en algún caso, según algunas características, podría percibir un empuje, ¿no? Y por último, abajo, el efecto de lanzamiento, el efecto de disparo. El efecto de disparo es parecido al de lanzamiento en la última línea, muy parecido, pero mucho más fuerte.
¿Qué sería un disparo? Pues que la bola negra, ¿qué diferencia hay con el efecto de arriba? Sale mucho más rápido, sale, entre comillas, disparada, ¿sí?, a una velocidad mucho más alta cuando impacta la blanca con ella. Sale disparada, ¿vale? Entonces, como estos son efectos que vemos en las películas y tal, son efectos visuales que todos tenemos, es fácil de estudiar, ¿no? Esta parte final ya es más sencilla, la que tenéis que hacer más hincapié es un poquito en la parte... Y luego tenemos el movimiento biológico, que también es muy sencillo de estudiar en la página 218, veréis. Esto también tenéis muchas imágenes en internet de movimiento biológico. Bueno, ahora lo utilizan también en algunos programas de la tele para hacer espectáculos. ¿Sabéis qué consiste en una serie de luces que se colocan en un mono de discos luminosos en determinados puntos que son articulaciones como la muñeca, el brazo, el codo, los hombros? Se coloca ese mono negro en la oscuridad y cuando se mueve el actor, la cámara solo graba los puntos luminosos moviéndose. Bueno, esto lo tenemos hecho en internet con animales, con personas, con hombres, con mujeres, con niños. ¿Y qué resultados ofrece? Realmente, lo más llamativo es que solo a través de estos pequeños puntos que vemos aquí en la figura 5.8, sabemos qué animales, qué tipo de persona es, cómo se está moviendo, qué quiere hacer, qué tipo de movimiento, qué tipo de baile. Es decir, detectan este tipo de experimentos la sensibilidad enorme que tiene la percepción humana para percibir el movimiento. Sabemos detectar el movimiento de los animales y de las personas porque tenemos una gran capacidad para percibir estos puntos, cómo se mueven unos en relación a otros. Que es lo que decíamos al principio del tema, ¿no? Que la percepción del movimiento relativo de unos puntos en relación a otros es algo para lo cual es muy sensible el sistema perceptivo humano, ¿no? De hecho, en la página 219 se comenta que incluso hay gente que puede saber por cómo se mueve si se trata de un personaje masculino o femenino, de un actor masculino o femenino. Se puede incluso hasta identificar a una persona conocida, ¿vale? E incluso los bebés de 4 meses son capaces de identificar un movimiento biológico. Es decir, que nuestro sistema perceptivo está diseñado ya de una forma innata para ser muy sensible a todos estos puntos articulatorios. Bueno, pues recientemente yo he visto un vídeo bastante interesante creo que era del programa de Pablo Motos, donde hay 2 chicas que son influencers y ocurrían unas cosas muy simpáticas mientras bailaban, porque son 2 gemelas que por lo visto son muy famosas, y se veía todo lo que ocurría, aunque el espectador solo veía una pantalla negra y unos puntitos moviéndose, ¿vale? Y hacían como una especie de baile, de coreografía, etc., ¿vale? Bueno, pues ya terminamos y vemos la pregunta con el punto 5.3, que también es muy sencillo de explicar, que es el punto del movimiento propio y del flujo óptico, ¿vale? Mirad, este punto está hecho desde el punto de vista de Gibson, que es un investigador que tiene su propio lenguaje. Algunas de las palabras clave de él las tenéis en negrita a partir del punto 5.3 de la página 219. Por ejemplo, Gibson nos habla de la conformación óptica, ¿vale? Es decir, esta es su terminología, es el conjunto de rayos que inciden sobre la percepción visual del observador en un punto determinado, ¿vale? En la página 220 tenemos otro concepto que serían las invariantes, que son algunas características permanentes de la situación, y luego otro concepto que es muy típico de Gibson, que es el flujo óptico. Ya hemos hablado del flujo óptico de Gibson en un capítulo anterior. Es cómo se mueven todos los objetos en relación a nosotros, a nuestro punto de vista, y eso nos hace percibir cómo es el espacio y cómo es el movimiento. Fijaros cómo se puede explicar intuitivamente por lo que pone en los 2 esquemas, en los 2 patrones
de la figura 5.9, de la página 221. Fijaros aquí, cuando un objeto se acerca, yo me acerco a algo, en una película la cámara se acerca al suelo, yo estoy en un avión y veo acercarse al suelo, ¿cuál es el flujo óptico? ¿Cómo se mueven todos los rayos? Pues en la figura 5.9a vemos que cuando tú te acercas a algo, en una película, cuando vas en un avión y te acercas al suelo, vamos a ver un patrón de expansión, ¿de acuerdo? Un flujo óptico de expansión. Parece que todo se va acercando. Mientras que al revés, si tú te vas en un coche alejando de algo, si tú vas en un avión alejándote de algo, el flujo óptico que ves sería el contrario, el B. Todo parece que se va concentrando en un punto, ¿vale? Todo parece que se va concentrando en un punto, ¿sí? Cuando te vas alejando, ¿vale? Esos flujos son los que indican un movimiento relativo. Por ejemplo, cuando tú vas en un coche y ves que todo se va acercando hacia ti, una pared, una farola, un árbol, ¿vale? Perdón, todo se va expandiendo, piensas que te vas a estrellar y tienes que frenar. Entonces el sistema óptico es muy sensible a ese flujo de los objetos, ¿sí? Que están en este flujo de expansión, porque quiere decir que te estás acercando mucho a la farola, que sería, y vas a chocar, ¿vale? Es ese flujo que hay al acercarse o al alejarse, ¿vale? Bueno, no sé si ya este sería las próximas semanas, ya nos quedan el capítulo de percepción de la forma y ya ir repasando los demás. Vamos a dejar aquí la grabación, ¿vale?